¿Alguna vez te has detenido a pensar en la posibilidad de trascender los límites de la mortalidad, de caminar tan íntimamente con lo divino que el velo entre este mundo y el próximo se desvanece por completo? Imagina una existencia tan entregada, tan pura en su devoción, que el Todopoderoso mismo decide extender su mano y llevarte a su lado sin probar el amargo sabor de la muerte. Esta no es una fábula lejana, sino una verdad asombrosa registrada en los anales de la historia más antigua de la humanidad, un eco resonante que nos llega desde los albores de la civilización, cuando la Tierra aún guardaba frescos los recuerdos de la creación y la humanidad comenzaba a tejer su complejo tapiz de vida, fe y caída. Nos adentraremos hoy en la profunda y enigmática vida de Enoc, un hombre cuya existencia desafía nuestra comprensión ordinaria de la vida y la muerte. Su nombre, a menudo eclipsado por figuras más prominentes de las Escrituras, encierra una lección de devoción inquebrantable, una prueba palpable de que la conexión con lo sagrado puede elevarnos a alturas imaginables. Prepárate para descubrir la historia oculta y profunda de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Este viaje a través de Enoc, el hombre que Dios llevó, historia bíblica impactante, no solo te revelará detalles fascinantes de un tiempo olvidado, sino que te hará cuestionar tus propias convicciones sobre la fe, el propósito y el destino final de nuestra alma. Al final de esta inmersión, tu visión de Dios y del poder de una vida vivida en su presencia cambiará para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: mi alma anhela caminar con Dios. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande. Si valoras estas historias, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. En los albores del tiempo, mucho antes de que las pirámides arañaran el cielo o que las grandes civilizaciones mesopotámicas surgieran de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, la humanidad se extendía por una tierra joven, marcada aún por las cicatrices del Edén perdido. Era una era de gigantes, no solo en estatura física, pues las escrituras insinúan la existencia de seres imponentes en aquellos días, sino también en la longitud de sus vidas y en la magnitud de sus pasiones. Adán, el primer hombre, aún respiraba, un patriarca venerable cuya piel arrugada guardaba las memorias del paraíso, de la conversación directa con el Creador y del amargo exilio. Su sombra se extendía sobre generaciones, que a pesar de la creciente distancia de la inocencia original, aún podían oír los ecos de la voz divina en la brisa matutina y sentir su presencia en la majestad de la creación intocada. Fue en este vasto lienzo de una humanidad naciente que nació Enoc, el séptimo desde Adán, una figura que emergería como un faro de luz en un mundo que, a pesar de su juventud, ya mostraba signos de una oscuridad creciente. Su nacimiento, probablemente sin grandes alardes en un tiempo donde la vida era una constante lucha por la supervivencia, ocultaba un destino extraordinario, una senda que pocos habían osado transitar y que hasta entonces ninguno había completado de la manera en que él lo haría. La genealogía bíblica, a menudo considerada árida y repetitiva, es en realidad un hilo de oro que une a la humanidad con su origen divino, y en ella el nombre de Enoc brilla con una intensidad peculiar. Era hijo de Shared, un hombre cuya vida se extendió por casi un milenio, y padre de Matusalén, el hombre más longevo de toda la historia registrada. Esta conexión familiar no es un mero detalle genealógico. Sitúa a Enoc en el corazón de una estirpe que presenció la corrupción progresiva de la humanidad, pero también la persistencia de la fe en algunos corazones. La cultura de aquellos días primigenios era simple, pero profundamente arraigada en la tierra y en las verdades transmitidas de boca en boca. No existían templos monumentales ni escrituras codificadas en pergaminos. La fe era una experiencia directa, vivida en la inmensidad de la naturaleza, en la contemplación de un cielo estrellado que Adán había nombrado y en las historias susurradas al calor de las hogueras sobre la gloria perdida y la promesa de redención. Sin embargo, a medida que las generaciones se sucedían, la memoria de Dios se volvía más tenue para muchos. La descendencia de Caín había optado por construir ciudades y forjar herramientas de guerra, enfocándose en el terrenal y en la autosuficiencia humana, mientras que la línea de Set, de la cual provenía Enoc, había intentado preservar el legado de la adoración a Yahvé.
Pero incluso dentro de esta línea, la tentación de la carne y la atracción por el pecado eran constantes, como un miasma que se extendía silenciosamente. Los pensamientos de los hombres se inclinaban cada vez más hacia el mal, y la violencia comenzaba a ser una sombra omnipresente. En este contexto de incipiente decadencia moral, la vida de Enoc surge como un poderoso contraste. No fue un ermitaño que se aisló del mundo, vivió en medio de su gente, observando las luchas, las alegrías y las tragedias de sus contemporáneos. Respiró el mismo aire, caminó por las mismas tierras y presenció los mismos desafíos. Sin embargo, algo lo diferenciaba. Desde temprana edad, quizás, una inclinación de su espíritu lo llevó a buscar una conexión más profunda, una verdad que trascendiera la materialidad de su existencia. No podemos saber con certeza los detalles de su infancia o juventud, pues las escrituras guardan silencio sobre ello. Pero es plausible imaginar a un joven Enoc, observador y reflexivo, escuchando las historias de Adán con una atención especial, sintiendo un anhelo en su corazón por restaurar esa intimidad perdida con el Creador. Los ancianos de su tribu, que aún conservaban la sabiduría de sus antepasados, quizás notaron en él una chispa diferente, una seriedad que contrastaba con la ligereza de otros. Su alma, sin duda, estaba sintonizada con una frecuencia distinta, una que lo llamaba a una comunión más elevada. La narrativa bíblica se enfoca en el punto crucial de su vida, el momento en que su caminar con Dios se convierte en la característica definitoria de su existencia. No fue un evento repentino, como una conversión dramática, sino un proceso gradual, una elección consciente y sostenida de alinear cada paso, cada pensamiento y cada aliento con la voluntad divina. Este fue el verdadero milagro de Enoc. Más allá de su asombroso final, la constancia de su devoción en un mundo que se apartaba cada vez más de la senda recta. El versículo clave que enmarca la vida de Enoc es simple, pero profundamente revelador. Y caminó Enoc con Dios. Estas pocas palabras encapsuladas en la genealogía de Génesis 5 son el epicentro de su legado y el enigma de su existencia. Para nosotros, que vivimos en un mundo saturado de distracciones y de una fe a menudo relegada a un par de horas semanales, el concepto de caminar con Dios puede parecer abstracto o incluso idealista. Pero en el contexto de Enoc, significaba una comunión ininterrumpida, una conciencia constante de la presencia divina en cada aspecto de su vida. No era un acto esporádico de devoción, sino un modo de ser, un estado de íntima relación que impregnaba su mente, su corazón y sus acciones. Podemos imaginar a Enoc levantándose con el sol, no solo para atender las labores de su familia o su comunidad, sino para buscar la faz del Todopoderoso en el resplandor del amanecer, en el rocío sobre las hojas, en el canto de las aves que poblaban los cielos. Su oración no era una recitación mecánica, sino una conversación viva, un diálogo constante con el invisible, pero omnipresente Creador. Hablaba con Dios mientras araba la tierra, mientras cuidaba a sus animales, mientras compartía el pan con su familia. Cada decisión, grande o pequeña, era sopesada en la balanza de la voluntad divina. ¿Agradaría esto a Yahvé? ¿Reflejaría mi acción su carácter? Esta era la lente a través de la cual Enoc percibía y actuaba en el mundo. El ambiente que lo rodeaba era, sin embargo, un contraste marcado con su vida interior. Las Escrituras describen un mundo que se corrompía rápidamente. La descendencia de Caín prosperaba en su mundanalidad. Sus ciudades bullían con una mezcla de ingenio y violencia. Sus cantos resonaban con alabanzas a la creación humana y a los placeres efímeros, olvidando al Creador. Las hijas de los hombres, bellas y seductoras, atraían a los hijos de Dios, una referencia que algunos interpretan como la descendencia de Set, que se mezclaba con la de Caín, o incluso como seres angélicos caídos que se unían con humanos, produciendo una generación de gigantes, los Nefilim, que llenaron la tierra de una maldad aún mayor. La tierra gemía bajo el peso del pecado y la iniquidad se extendía como una plaga. En medio de esta oscuridad creciente, el caminar de Enoc con Dios era un testimonio radical. No se conformó con el estándar de su época, no se dejó arrastrar por la corriente de la inmoralidad o la indiferencia espiritual. En lugar de ello, eligió conscientemente un camino diferente, una senda de rectitud y santidad que lo distinguía. Su vida era una profecía viviente, un recordatorio constante para sus contemporáneos de que era posible vivir en comunión con Dios, incluso en un mundo que se alejaba cada vez más de él.
Es fácil idealizar a Enoc y pensar en él como alguien inmune a las tentaciones o a las dudas. Pero siendo humano, es plausible que enfrentara las mismas luchas internas que todos experimentamos. Habría sentido la presión social, la burla quizás, de aquellos que no comprendían su devoción. ¿Por qué pasar tanto tiempo en contemplación cuando hay trabajo que hacer? ¿Por qué aferrarse a un Dios invisible cuando los placeres tangibles están al alcance de la mano? Estas y otras preguntas habrían rondado su mente. Sin embargo, su elección consciente de caminar con Dios implicaba una disciplina espiritual férrea. Pasaría horas en meditación, en oración, en una profunda búsqueda de la voluntad divina. Habría estudiado los relatos de Adán sobre el paraíso y la relación original, anhelando replicar esa intimidad en su propia vida. Su mente, saturada de la presencia de Dios, encontraría consuelo y dirección en medio de la confusión que lo rodeaba. Este caminar no era pasivo, era una relación dinámica, activa y en constante crecimiento. Dios, el creador del universo, se revelaba a Enoc de maneras que el hombre común no podía percibir. Quizás le susurraba verdades sobre el futuro, le mostraba visiones de eventos venideros o le impartía una sabiduría que trascendía el conocimiento humano. Esta comunión profunda se convirtió en la fuente de su fortaleza, su paz y su propósito. A través de este caminar, Enoc no solo transformó su propia vida, sino que también se convirtió en un faro para aquellos pocos que aún buscaban a Dios en medio de la oscuridad. Su ejemplo, aunque quizás incomprendido por la mayoría, habría inspirado a su propia familia y a los corazones sinceros que buscaban una verdad más allá de la superficialidad de la existencia terrenal. Su vida fue una oda a la perseverancia espiritual, un testimonio silencioso, pero poderoso, de lo que significa rendirse completamente al Creador. La vida de Enoc, aunque brevemente descrita en el del texto canónico, adquiere una profundidad sorprendente cuando se examina a la luz de las referencias extrabíblicas y del contexto teológico de su época. Más allá de su caminar con Dios, las Escrituras y otras tradiciones lo presentan como un profeta, un mensajero de la verdad en un tiempo de engaño rampante. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento nos ofrece una visión crucial al citar una profecía de Enoc. He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía, que anticipa la segunda venida de Cristo y el juicio final, revela a un Enoc que no era un mero contemplativo, sino un heraldo activo de la justicia divina. Imagina a Enoc en medio de un mundo cada vez más sumido en la idolatría, la violencia y la corrupción moral. La sociedad antediluviana, a pesar de sus posibles avances tecnológicos y su longevidad, estaba espiritualmente enferma. La descendencia de Caín, hábil en la metalurgia y la música, había construido una civilización que, aunque impresionante en su exterior, carecía de fundamento moral. Las pasiones humanas se desbocaban sin control y la reverencia por lo sagrado se desvanecía en la neblina del olvido. En este escenario, la voz de Enoc resonaba como un trueno en un cielo despejado. No era un mensaje popular, ni agradable a los oídos de aquellos que vivían para el placer y la gratificación instantánea. ¿Quién querría escuchar sobre un juicio venidero cuando la vida parecía ofrecer infinitas oportunidades para el hedonismo? Su mensaje habría sido recibido con escepticismo, burla e incluso hostilidad. Aquellos que se sentían cómodos en su impiedad lo habrían despreciado, quizás intentando silenciarlo o desacreditarlo. Pero la convicción de Enoc no se tambaleaba. Su caminar con Dios le había imbuido de una certeza inquebrantable en la justicia divina y en la verdad de sus revelaciones. No temía la desaprobación humana porque su aprobación principal venía de lo alto. La profecía que proclamaba no era una mera especulación, era una verdad revelada, una advertencia urgente a una humanidad que se precipitaba hacia su propia destrucción. La tensión política y social de su época habría sido palpable. Las tribus y clanes quizás se enfrentaban por recursos o por poder. La justicia era a menudo torcida por la fuerza o por la influencia. En este torbellino de intereses humanos, Enoc se erigía como una figura solitaria pero poderosa, cuya única lealtad era a Dios. Su presencia misma era un reproche silencioso a la decadencia de su generación.
Su vida era una protesta viviente contra el pecado y una invitación a la santidad. Podríamos imaginar las escenas. Enoc, con la serenidad que solo una profunda comunión con Dios puede otorgar, se dirige a una asamblea de ancianos o a un grupo de personas reunidas en el mercado. Sus palabras, no las suyas propias, sino las que Dios le había confiado, brotaban con autoridad y convicción. Hablaba de la santidad de Dios, de su aborrecimiento por el pecado y de la inevitable rendición de cuentas que aguardaba a cada alma. Su mirada, llena de una mezcla de amor y tristeza por la obstinación de su pueblo, no se desviaba. Su mensaje era claro: arrepiéntanse, cambien su camino, porque el Señor viene. La gente lo escucharía, algunos con curiosidad, otros con desdén, pero su mensaje sembraría una semilla, aunque solo fueran unos pocos corazones receptivos. La profecía de Enoc no solo advertía sobre el juicio, sino que también ofrecía una vislumbre de la gloria venidera, de un tiempo en que la justicia divina sería plenamente establecida. Este doble aspecto de su mensaje, de advertencia y esperanza, es característico de los verdaderos profetas. No solo señalan el pecado, sino que también apuntan hacia la redención y la restauración que solo Dios puede ofrecer. El hecho de que Dios le confiara tales revelaciones subraya la profundidad de su relación con Enoc. El Todopoderoso no comparte sus secretos con cualquiera, los confía a aquellos que caminan íntimamente con Él, a aquellos cuyos corazones están completamente alineados con su voluntad. Enoc, a través de su devoción inquebrantable, había ganado esa confianza divina. Se convirtió en la voz de Dios en una generación sorda, la luz en medio de una oscuridad que se profundizaba. Su rol profético no solo prefiguraba el juicio del diluvio que estaba por venir, sino que también anticipaba el juicio final de la humanidad. Enoc fue, en esencia, un precursor, un heraldo del plan redentor de Dios, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la voz de Dios puede resonar a través de un corazón fiel. Su vida no fue una mera existencia, fue un llamado, una misión divina que cumplió con una fidelidad que trasciende las épocas. La longevidad de los antediluvianos, un rasgo distintivo de las primeras generaciones humanas, desempeña un papel crucial en la narrativa de Enoc y en la comprensión de su singularidad. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años, Seth hasta los 912, y Matusalén, el propio hijo de Enoc, alcanzó la asombrosa edad de 969 años. En un mundo donde la vida se extendía por casi un milenio, el hecho de que Enoc viviera solo 365 años antes de ser llevado es en sí mismo un poderoso contraste. No murió de vejez ni de enfermedad, ni fue víctima de la violencia que ya comenzaba a asolar la tierra. Su partida fue un evento sin precedentes, una interrupción divina del ciclo natural de la vida y la muerte. Esta brevedad relativa de su vida terrenal, combinada con su extraordinario final, subraya la intensidad y la plenitud de su caminar con Dios. Mientras otros se arrastraban por siglos en una existencia que a menudo se alejaba de la voluntad divina, Enoc comprimió una vida de profunda comunión en un periodo más corto, pero de una calidad espiritual inigualable. Su vida no fue medida por la cantidad de años, sino por la profundidad de su relación con el Creador. Es plausible imaginar que, a medida que los siglos pasaban para sus contemporáneos, muchos se cansaban de buscar a Dios o se hundían en una apatía espiritual. La inmensidad del tiempo podía llevar a la complacencia o al olvido. Pero para Enoc, cada día era una nueva oportunidad para profundizar su conexión. Los 365 años de su vida, según el calendario solar, podrían simbolizar una vida completa y perfecta en su devoción, cada día alineado con el ciclo divino. La descripción de su partida, y Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios, Génesis 5:24, es lacónica pero cargada de significado. No hay mención de enfermedad, de un lecho de muerte o de un funeral, simplemente desapareció. Este evento sin duda habría causado un profundo impacto en su familia y en aquellos que lo conocían. ¿Qué significa desapareció? ¿Qué fue llevado? La ausencia de un cuerpo o de un rito funerario tradicional habría sido desconcertante. Para algunos podría haber sido una señal de desgracia o de juicio divino. Pero para aquellos con ojos espirituales, para su familia, que había sido testigo de su piedad inquebrantable, habría sido un signo de una intervención gloriosa, una prueba tangible de que Dios honra a aquellos que le honran. La tensión emocional en su familia en el momento de su partida debió ser inmensa.
Matusalén, su hijo, habría tenido entonces 300 años, pero incluso para un hombre de esa edad, la desaparición de su padre habría sido un evento traumático y a la vez asombroso. ¿Lo vieron despedirse? ¿Hubo alguna señal celestial, alguna luz, algún sonido que acompañara su partida? Las escrituras guardan silencio sobre estos detalles, dejándolos a nuestra imaginación, pero la ausencia de un cuerpo y la falta de un final normal habrían alimentado las especulaciones y las leyendas por generaciones. El hecho de que Dios le llevó implica una acción directa y personal del Todopoderoso. No fue un accidente, ni una muerte natural, sino una elección divina. Dios, en su soberanía y amor por Enoc, decidió interrumpir el curso natural de la vida y la muerte, otorgándole un destino único. Este acto no solo fue un honor para Enoc, sino también un poderoso mensaje para la humanidad antediluviana y para todas las generaciones futuras. Era una afirmación de que la muerte no es el final absoluto para aquellos que caminan con Dios, y una prefiguración de la victoria sobre la muerte que se lograría a través de Cristo. Además, la partida de Enoc se convirtió en un faro de esperanza en un mundo que se oscurecía rápidamente. Antes del diluvio, antes de que Dios decidiera limpiar la tierra de su corrupción, hubo un hombre que demostró que una vida de piedad podía tener una recompensa extraordinaria. Su historia resonaría a través de los siglos, un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de una fe sin límites. No es solo la duración de su vida lo que importa, sino la calidad de su vida. Enoc nos enseña que no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos ese tiempo. Su existencia fue un testimonio vivo, y su partida, un milagro que habló volúmenes sobre la naturaleza de Dios y sobre el potencial de la relación humana con lo divino. Su vida fue una oda a la posibilidad de una comunión tan profunda que el mismo cielo se inclina para reclamar a uno de los suyos. La epístola a los Hebreos, en su capítulo 11, el Salón de la Fe, nos ofrece una perspectiva teológica profunda sobre la trascendencia de Enoc al declarar: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Este versículo es crucial, pues no solo reafirma el milagroso evento de su traslación, sino que subraya la causa fundamental, su fe inquebrantable. La fe de Enoc no era una mera creencia intelectual. Era una confianza viva y activa que informaba cada aspecto de su caminar con Dios. Era la convicción de lo que no se ve, la certeza de que Dios existe y de que recompensa a quienes le buscan diligentemente. Esta fe era su brújula en un mundo que había perdido el rumbo, su escudo contra la incredulidad y la impiedad que lo rodeaban. Imagina el escrutinio al que Enoc debe haber sido sometido por sus contemporáneos. En una sociedad donde los sacrificios de animales eran la forma principal de adoración y la vida se medía en términos de descendencia y posesiones terrenales, la devoción de Enoc a un Dios invisible y su proclamación de un juicio futuro habrían parecido extrañas, incluso fanáticas. Habría habido dudas, risas y desprecio. Algunos quizás lo consideraron un loco, un soñador ajeno a las realidades de la vida. Otros quizás sintieron un atisbo de verdad en sus palabras, pero la conveniencia de seguir la corriente de la mayoría era demasiado fuerte. La fe de Enoc, sin embargo, era resiliente. No dependía de la aprobación humana, sino de la convicción interna de su relación con Dios. A través de la oración, la meditación y la obediencia, su fe se fortalecía, convirtiéndose en un ancla inamovible en el mar tempestuoso de su época. Él sabía, con una certeza que trascendía la razón, que Dios era real, que era bueno y que era digno de toda su confianza. El testimonio de haber agradado a Dios es la culminación de su vida de fe. ¿Cómo recibió este testimonio? No fue a través de una voz audible desde el cielo para la gente, ni un cartel luminoso. Fue a través de la experiencia personal de su comunión, a través de la paz que inundaba su alma, de la sabiduría que Dios le impartía y de la certeza de su presencia constante. Este testimonio era una convicción interna, una profunda comprensión de que su vida, dedicada a Dios, era aceptable y agradable a sus ojos. Y este testimonio interno se hizo externo a través de su traslación. Su desaparición no fue un castigo, sino la máxima recompensa, la prueba irrefutable de que su fe había sido validada por el mismo Creador. Dios no solo lo llevó, sino que lo traspuso,
un término que sugiere un cambio de estado, una transición de lo terrenal a lo celestial sin experimentar la disolución del cuerpo a través de la muerte. Es un acto de gracia divina, una exención de la maldición del pecado que condena a todos los hombres a regresar al polvo. Este evento no solo fue un honor para Enoc, sino también una prefiguración profética. En un mundo donde la muerte era la realidad ineludible para todos los seres humanos desde la caída de Adán, la traslación de Enoc era un rayo de esperanza, un recordatorio de que Dios tenía un plan para redimir a la humanidad de las garras de la muerte. Fue una promesa de vida eterna, un adelanto de la resurrección y de la victoria sobre el sepulcro que se lograría a través de Jesucristo. Enoc se convirtió en el primer hombre en trascender la muerte de esta manera, sentando un precedente divino que más tarde sería emulado por Elías y finalmente por Cristo mismo en su ascensión. Su historia se convirtió en un poderoso símbolo de la vida más allá de la tumba, un consuelo para aquellos que perdieron a sus seres queridos y una motivación para vivir una vida de fe. El conflicto en su vida no era externo, de batallas o conquistas, sino interno, la lucha por mantener la fe y la pureza en un mundo corrupto. Y en esa lucha, Enoc emergió victorioso, no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios que operaba a través de su fe. Su ejemplo nos interpela hoy. ¿Estamos nosotros también caminando con Dios, con una fe que agrada a su corazón? ¿Estamos buscando ese testimonio interno de su aprobación en nuestra vida diaria? La historia de Enoc es un desafío y una inspiración para todos los que anhelan una comunión más profunda con lo divino. El trasfondo de una civilización en rápido declive moral y espiritual es fundamental para comprender la singularidad de Enoc. Las Escrituras, particularmente el Génesis, pintan un cuadro sombrío de la humanidad antediluviana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Esta descripción, que precede al relato del diluvio, nos revela la profundidad de la corrupción que había invadido la sociedad. Enoc vivió en una época donde los cimientos morales se desmoronaban, donde la distinción entre el bien y el mal se volvía borrosa, y donde la violencia y la injusticia se habían convertido en la norma. Imagina el contraste de un mundo que, por un lado, era tecnológicamente avanzado para su tiempo. Los descendientes de Caín habían desarrollado la metalurgia, Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro, la música, Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, y habían construido ciudades. Había ingenio, creatividad y progreso material. Pero, por otro lado, esta prosperidad material venía acompañada de una profunda bancarrota espiritual. La ostentación, la búsqueda de placeres efímeros y la autosuficiencia humana habían reemplazado la reverencia por Dios. Las ciudades, que deberían haber sido centros de cultura y civilización, se habían convertido en focos de pecado y rebelión contra el Creador. Los hijos de Dios, probablemente refiriéndose a la línea piadosa de Set, se habían mezclado con las hijas de los hombres, la descendencia de Caín, atraídos por su belleza y mundanalidad. Esta unión resultó en una progenie que era poderosa y renombrada, pero que también contribuía a la creciente impiedad. Los Nefilim, si se interpreta como la descendencia de estas uniones, eran gigantes en estatura y en influencia, pero su legado fue de violencia y maldad. La violencia, en particular, se había apoderado de la tierra. La vida humana era barata y los conflictos entre clanes y tribus eran frecuentes. La justicia era una quimera y la opresión de los débiles era común. Las pasiones humanas, desatadas de cualquier freno moral, conducían a actos atroces y a una constante lucha por el poder. En este contexto de anarquía moral y espiritual, la vida de Enoc era un desafío radical. Su caminar con Dios no era una evasión de la realidad, sino un acto de resistencia. Él no se aisló completamente, sino que vivió en medio de esta sociedad corrupta, pero no formaba parte de ella. Era un extranjero, un peregrino que mantenía su mirada fija en una realidad superior. Su vida era un testimonio silencioso pero contundente de que era posible vivir una vida de santidad y justicia en medio de la depravación. La presión de conformarse con las costumbres de la época debió ser inmensa. Imagina las conversaciones, las burlas, las invitaciones a participar en los placeres mundanos o en las intrigas políticas.
Enoc habría enfrentado la tentación de ceder, de comprometer su fe por la aceptación social o por la comodidad. Pero su compromiso con Dios era inquebrantable. Cada día él elegía conscientemente el camino estrecho de la rectitud, rechazando las sendas amplias que conducían a la perdición. La atmósfera de su hogar también sería diferente. Mientras otras familias se sumergían en la frivolidad o en la violencia, el hogar de Enoc sería un refugio de paz y de piedad, un lugar donde Dios era honrado y donde se enseñaban los caminos de la justicia. Su influencia se extendería a sus hijos, especialmente a Matusalén, cuyo nombre, según algunas interpretaciones, profetiza el diluvio, lo que sugiere que la familia de Enoc estaba al tanto de las advertencias divinas. El hecho de que Dios lo llevara de este mundo antes del diluvio no solo fue una recompensa para Enoc, sino también un acto de misericordia divina, una forma de librarlo de la inminente catástrofe que estaba a punto de caer sobre la humanidad. Enoc fue un testigo de la profunda decepción de Dios con la humanidad, de su tristeza por la senda de perdición que habían elegido. Su vida y su partida fueron un grito de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso cuando la maldad prevalece, siempre hay un camino para aquellos que eligen caminar con el Creador. Fue un faro de luz en la noche, una voz profética que, a través de su propia existencia, advirtió a su generación sobre las consecuencias de su impiedad y señaló el camino hacia la redención. Su vida nos enseña que, en cualquier época, sin importar cuán corrupto sea el entorno, la fe y la obediencia a Dios pueden marcar una diferencia eterna. La relación de Enoc con su hijo Matusalén, el hombre más longevo de la historia bíblica, añade una capa fascinante de significado y propósito a su historia. Matusalén, cuyo nombre en hebreo se interpreta a menudo como su muerte traerá, o cuando él muera, el envío o vendrá, sirvió como una profecía viviente, un recordatorio constante de la inminente sentencia divina que se cernía sobre la humanidad. El hecho de que Enoc fuera el padre de este hombre de nombre tan profético sugiere una profunda conciencia de los planes divinos y una transmisión de esta revelación a su descendencia. Imagina las conversaciones entre Enoc y Matusalén. Enoc, dotado de una profunda comunión con Dios y de un espíritu profético, habría compartido con su hijo las verdades que Dios le revelaba. Le habría hablado de la creciente maldad de la humanidad, de la tristeza de Dios por el pecado y de la inevitable justicia que vendría. Pero también le habría hablado de la misericordia divina, de la posibilidad del arrepentimiento y de la esperanza de una restauración. Matusalén, al crecer bajo la guía de un padre que caminaba con Dios, habría sido impregnado de una fe y una comprensión espiritual que pocos de sus contemporáneos poseían. La educación de Matusalén no se limitaría a las habilidades prácticas para la supervivencia en la tierra, se centraría en el desarrollo de su espíritu, en el conocimiento de Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Enoc le enseñaría a observar la creación como un reflejo de la gloria divina, a escuchar la voz de Dios en la tranquilidad de la naturaleza y a discernir su voluntad en los eventos de la vida. El nombre Matusalén habría sido un peso, pero también una responsabilidad para el joven. Cada vez que su nombre era pronunciado, se recordaba la advertencia. Enoc, en su sabiduría profética, habría explicado a su hijo el significado profundo de su nombre, no como una maldición, sino como un llamado a la vigilancia y a la preparación. Matusalén sería un testigo viviente del tiempo de gracia que Dios extendía a la humanidad antes del juicio. Su larga vida, que se extendió por 969 años, es en sí misma un milagro y una prueba de la paciencia de Dios. Vivió más tiempo que cualquier otro hombre registrado en la Biblia, y su muerte coincidió con el año del gran diluvio. Esto no es una mera coincidencia, es una demostración asombrosa de la precisión profética de Dios y de la fidelidad de Enoc al transmitir su mensaje. La conexión entre la muerte de Matusalén y el diluvio subraya que Dios pospuso su juicio hasta que el último descendiente de Enoc, cuyo nombre predecía el evento, hubiera cumplido su tiempo. Durante la vida de Matusalén, la maldad de la humanidad alcanzó su punto culminante. La tierra estaba llena de violencia y los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Matusalén fue un observador silencioso de esta decadencia, un guardián de la profecía de su padre. Su larga existencia le permitió ser un puente entre la época de Adán y la de Noé,
llevando consigo las tradiciones y las advertencias de las generaciones anteriores. Es probable que Matusalén, al igual que su padre Enoc, también caminara con Dios, al menos en un sentido de fe y obediencia, aunque no se registra su traslación. Su vida fue un testimonio de la gracia extendida de Dios, una espera prolongada para que la humanidad se arrepintiera. El impacto emocional de esta profecía en la familia de Enoc debió ser profundo. Vivir con la conciencia de un juicio venidero, que sería desencadenado por la muerte de su propio hijo, habría sido una carga pesada, pero también una motivación para vivir en santidad y para advertir a los demás. Enoc, como padre, no solo enseñó a Matusalén a vivir, sino también a comprender el propósito de su existencia en el gran plan divino. La influencia de Enoc no se detuvo en su hijo Matusalén, sino que se extendió como una raíz profunda que sostuvo la fe de su nieto Lamec y, eventualmente, de su bisnieto Noé. Esta cadena de fidelidad es uno de los legados más hermosos de la historia bíblica, demostrando que un hombre que camina con Dios puede alterar el curso espiritual de generaciones enteras. Lamec, al nacer en un mundo que ya se sentía agotado por la maldición que Dios había pronunciado sobre la tierra tras la caída de Adán, recibió de su padre Matusalén y del legado de su abuelo Enoc una visión de esperanza que trascendía el cansancio físico y el dolor del trabajo. Al nombrar a su hijo Noé, que significa consuelo o descanso, Lamec expresó un anhelo profundo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este deseo no surgió de la nada, fue el fruto de las enseñanzas de Enoc, quien seguramente hablaba de un Dios que, aunque justo en su juicio, es también el dador de consuelo y restauración. Noé creció en una atmósfera saturada por las historias de su bisabuelo, el hombre que no conoció la muerte porque Dios se lo llevó. Imagina al joven Noé escuchando de labios de su padre y su abuelo cómo Enoc caminaba en los campos, sumergido en una conversación invisible con el Creador, y cómo su rostro a veces brillaba con una paz que no era de este mundo. Para Noé, Enoc no era solo un nombre en una lista genealógica, sino un modelo de supervivencia espiritual. En un mundo donde la violencia se convertía en el lenguaje cotidiano y donde la oscuridad de la rebelión humana amenazaba con apagar cualquier rastro de luz divina, el ejemplo de Enoc fue el faro que guió a Noé para ser hallado justo y perfecto en sus generaciones. La conexión espiritual entre Enoc y Noé es innegable. Ambos son los únicos dos hombres de quienes la Escritura dice explícitamente que caminaron con Dios. Enoc lo hizo en un tiempo de advertencia. Noé lo hizo en el tiempo del cumplimiento del juicio. Sin la preparación espiritual que Enoc inició en su linaje, difícilmente Noé habría tenido la fortaleza de carácter para construir un arca en tierra seca, mientras soportaba la burla de un mundo que ya había perdido toda sensibilidad espiritual. Enoc sembró la semilla de la obediencia radical y Noé cosechó la salvación de la especie humana. El entorno en el que Noé creció era ya el resultado final de la corrupción que Enoc había profetizado. Las ciudades eran centros de depravación organizada. La justicia era un concepto olvidado y la crueldad era una forma de entretenimiento. Sin embargo, en la tienda de esta familia se mantenía viva la llama del altar. Se recordaban las palabras proféticas de Enoc sobre el juicio venidero, y se observaba la vida de Matusalén como el reloj divino que marcaba los últimos segundos de la gracia. La tensión familiar ante la inminencia de lo que vendría se mezclaba con una confianza profunda en que, así como Dios había cuidado y llevado a Enoc, también cuidaría de aquellos que permanecieran fieles. La figura de Enoc actuaba como un escudo psicológico y espiritual para sus descendientes. Si Dios podía arrebatar a un hombre de la tierra para protegerlo de la muerte, también podía proveer un medio para salvar a una familia de las aguas. El legado de Enoc es, por tanto, la base sobre la cual se construyó el arca. Cada tabla de madera de gofer, cada capa de brea, era en realidad un acto de fe que se remontaba a la intimidad que Enoc había cultivado con el Altísimo siglos antes. Adentrándonos en la psicología y el mundo interior de Enoc, debemos imaginar el peso de ser un visionario en una cultura que se niega a ver. No fue fácil para él mantener su integridad emocional mientras observaba cómo la belleza de la creación se manchaba con la sangre de la violencia y la injusticia. Enoc era un hombre de una sensibilidad espiritual agudizada.
lo que significa que sentía el dolor de Dios ante el pecado de una manera que otros no podían entender. Cada acto de maldad que presenciaba en las calles de las ciudades antiguas, cada grito de un oprimido y cada burla lanzada contra lo sagrado, resonaba en su alma como un golpe. Su caminar con Dios no era una huida de la realidad, sino una inmersión en una realidad superior que le permitía procesar el caos de su tiempo. A menudo Enoc buscaría la soledad de las montañas o la quietud de los valles al atardecer para purificar sus sentidos del ruido de la impiedad. En esos momentos de aislamiento voluntario, el silencio se convertía en el lenguaje a través del cual el Espíritu Santo o la presencia divina en esa dispensación le comunicaba los misterios del cielo. Sentado bajo el dosel de estrellas que todavía brillaban con una claridad preindustrial, Enoc reflexionaba sobre el destino de sus semejantes. Sentía una compasión profunda mezclada con un temor reverente. Sus diálogos internos con Dios probablemente estaban llenos de preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que la oscuridad avance? Y la respuesta divina no siempre era una explicación, sino una infusión de su propia paz, una confirmación de que Enoc estaba siendo guardado para algo más grande. Esta soledad, sin embargo, lo hacía parecer distante ante los ojos de sus vecinos. Lo veían como alguien que vivía con los pies en la tierra, pero con la mente en las nubes, sin comprender que era precisamente esa conexión celestial la que le daba la sabiduría para manejar los asuntos terrenales con una justicia impecable. Su mirada no era la de un hombre asustado, sino la de uno que sabe que el final de la historia ya ha sido escrito por una mano justa. La tensión política de su tiempo también debió afectarlo. Líderes tribales que buscaban su consejo o que, por el contrario, lo veían como una amenaza a su autoridad debido a su influencia moral sobre el pueblo. Enoc, sin embargo, nunca buscó el poder político. Su autoridad emanaba de su carácter, no de un cargo. La gente podía sentir que cuando Enoc hablaba, no eran solo palabras humanas, sino ecos de la eternidad. Este peso emocional de llevar un mensaje de juicio mientras se vive una vida de amor es la marca de todos los grandes profetas bíblicos, y Enoc fue el pionero en esta senda dolorosa, pero gloriosa. Sus pensamientos, grabados en la eternidad, reflejaban un hombre que había muerto a sus propios deseos para que la voluntad de Dios fluyera a través de él. Su vestimenta sencilla, su paso firme y su voz pausada pero autoritaria eran la manifestación externa de un espíritu que ya no pertenecía del todo a este mundo. Él olía a la frescura de la oración y a la tierra de la labor honesta. En su mente, el velo entre el tiempo y la eternidad se hacía cada vez más delgado, hasta que llegó un punto en que su conciencia estaba más presente en el trono de Dios que en las llanuras de la tierra. La vida de Enoc también nos invita a considerar el misterio de la intervención divina en los asuntos humanos. ¿Por qué él? ¿Por qué en ese momento específico? El mundo antediluviano necesitaba una señal, un recordatorio de que existe un dominio que el pecado no puede tocar y que la muerte no puede reclamar. Enoc se convirtió en esa señal. Su vida fue un intermedio divino en la trágica sinfonía de la caída humana. A través de él, Dios mostró que el propósito original de la creación, la comunión directa entre el Creador y la criatura, todavía era posible. El conflicto central en la narrativa de Enoc no es una batalla épica contra un ejército físico, sino la guerra espiritual entre la fe y la desesperanza. En una época donde la vida era larga pero a menudo vacía de propósito espiritual, Enoc demostró que la verdadera plenitud se encuentra en la rendición total. Su rutina diaria era un acto de adoración. Al despertar, ofrecía las primicias de sus pensamientos al Altísimo. Mientras trabajaba la tierra, cada semilla que plantaba era una metáfora de su propia vida, esperando la cosecha eterna. En sus interacciones con los demás, practicaba una ética de la transparencia, sabiendo que los ojos de Dios lo observaban no con un juicio punitivo, sino con el amor de un padre que disfruta de la compañía de su hijo. La teología que Enoc vivía era simple pero profunda. Dios es santo, el hombre es llamado a la santidad y la comunión es el puente entre ambos. Sus contemporáneos, perdidos en la complejidad de sus propios inventos y en la sofisticación de sus pecados, encontraban la simplicidad de Enoc desconcertante. Para ellos, el éxito se medía en la altura de sus muros o en la cantidad de sus rebaños. Para Enoc, el éxito era la profundidad de su paz interior.
Esta perspectiva divina le permitía ver más allá del caos inmediato. Cuando otros veían una sequía, él veía una oportunidad para confiar en la provisión divina. Cuando otros veían una amenaza de guerra, él veía la soberanía de Dios sobre las naciones. Su valentía no nacía de la falta de miedo, sino de la presencia de una confianza mayor. Sabía que pasara lo que pasara, su destino estaba seguro en las manos de aquel que lo había llamado. La intervención divina en su vida alcanzó su clímax no solo en su traslación final, sino en las revelaciones que recibió. Se dice en tradiciones antiguas que Enoc fue instruido en los secretos de la creación, en los movimientos de los astros y en el orden de las huestes angélicas. Aunque estos detalles no forman parte del canon bíblico central, el hecho de que Judas mencione su profecía confirma que Enoc manejaba información espiritual de alto nivel. Él era un embajador del cielo en una tierra rebelde. Su presencia frenaba, aunque fuera por un momento, el avance de la oscuridad total. Cada vez que Enoc caminaba por una aldea, la gente sentía una inquietud santa, un recordatorio de que había algo más que comer, beber y morir. Él era la conciencia de su generación, el vínculo que unía la promesa del Edén con la esperanza de la futura redención. Dios estaba en cada paso de Enoc, no como un espectador lejano, sino como un compañero de camino que compartía sus alegrías y sus cargas. Esta relación mutua es el corazón del mensaje de Enoc. Dios no quiere ser una doctrina lejana, sino un amigo cercano que nos lleva de la mano a través de los desiertos y las glorias de la vida. El momento de la traslación de Enoc debe ser visualizado como una de las escenas más cinematográficas y sagradas de toda la historia humana. Imagina un atardecer donde el cielo no solo se tiñe de naranja y púrpura, sino que vibra con una luz que parece emanar desde detrás del horizonte. Enoc, ya en sus 365 años, una edad que para sus contemporáneos era la plenitud de la vida, sale una vez más a caminar. Sus pasos son lentos pero llenos de una energía sobrenatural. No lleva nada consigo, ni bastón, ni provisiones, porque sabe en su espíritu que este paseo no tendrá un regreso físico a su casa de piedra y madera. Se aleja de los ruidos de la civilización, de los gritos de los mercados y del lamento de los oprimidos. Se interna en la naturaleza, donde el aire es puro y el único sonido es el susurro del viento entre los cedros antiguos. De repente, la atmósfera cambia. El peso de la gloria de Dios, la Shekinah, comienza a descender sobre el lugar. Enoc no siente miedo, sino una atracción irresistible, una sensación de llegar a casa que ha estado cultivando durante 3 siglos. La presencia divina se manifiesta no como una tormenta destructiva, sino como un abrazo de luz. En ese instante, las leyes de la física comienzan a ceder. La gravedad pierde su agarre sobre su cuerpo mortal. La estructura misma de su ADN, marcada por la herencia de Adán, es transformada en un parpadeo. Lo corruptible se viste de incorrupción. No hay dolor, solo una transición fluida. Enoc desaparece de la dimensión tridimensional que conocemos. Sus pies dejan de tocar el polvo de la tierra para pisar el cristal del cielo. Para un observador terrenal, si lo hubiera habido, habría sido como si un rayo de sol lo hubiera envuelto hasta que su figura se desvaneció en el resplandor. Pero para Enoc fue simplemente dar un paso más en su caminata diaria, solo que esta vez el paso lo llevó al otro lado del velo. Dios no lo mató para llevarlo, lo tomó mientras estaba vivo, validando así que la vida en el espíritu es más real que la vida en la carne. Esta desaparición repentina dejó un vacío inmenso en el mundo. Su familia, al notar que las horas pasaban y Enoc no regresaba, iniciaría una búsqueda desesperada. Matusalén y Lamec recorrerían sus senderos habituales llamándolo por su nombre, buscando alguna señal de lucha o algún rastro de su paso. Pero no encontraron nada. Ni una huella, ni una prenda de vestir, ni una gota de sangre. El silencio del bosque era la única respuesta. Fue entonces cuando la comprensión comenzó a amanecer en sus corazones. El hombre que caminaba con Dios finalmente se había ido a vivir con él para siempre. Esta ausencia física se convirtió en un sermón poderoso para los que se quedaron. Si Enoc ya no estaba, era porque Dios era real y sus promesas eran verdaderas. La desaparición de Enoc fue el sello de Dios sobre una vida de piedad, un milagro que gritaba a una humanidad sorda que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que aman al Señor. La repercusión de la partida de Enoc en la cultura antediluviana fue inmediata y diversa.
Para los impíos, su desaparición fue un misterio molesto que prefirieron olvidar o convertir en una leyenda sin importancia. No podían aceptar la idea de que alguien hubiera escapado de la muerte por su justicia, ya que eso implicaba que ellos estaban en el camino equivocado. Sin embargo, para los pocos que aún guardaban la fe, la traslación de Enoc se convirtió en la piedra angular de su esperanza. Se contaban historias sobre él alrededor de las hogueras, no como un mito, sino como un hecho histórico que desafiaba la oscuridad del mundo. El impacto en Matusalén fue particularmente profundo. Él cargó con el legado de su padre durante casi 1000 años. Cada vez que alguien le preguntaba por Enoc, Matusalén recordaba no solo la desaparición, sino el estilo de vida que la precedió. Él entendió que la seguridad no residía en la longevidad, sino en la calidad de la relación con Yahvé. El mundo a su alrededor seguía cayendo en el abismo. La tecnología avanzaba, las ciudades crecían, pero el alma humana se marchitaba. La ausencia de Enoc actuaba como una advertencia silenciosa. La puerta del cielo se había abierto una vez para un hombre, pero pronto se cerraría para dar paso al juicio. La tensión política se agudizó cuando los líderes de la época intentaron borrar el recuerdo de Enoc, prohibiendo quizás su mensaje de juicio. Pero la verdad no puede ser enterrada. Las palabras de Enoc sobre el Señor viniendo con sus santas decenas de millares para juzgar a los impíos seguían resonando en la conciencia colectiva. Era un eco que no se podía apagar. El ambiente familiar de los descendientes de Set se volvió más sobrio y enfocado. Sabían que el tiempo era corto. Cada generación después de Enoc vivía bajo la sombra de su gloriosa partida y la amenaza del juicio profetizado. Lamec, el hijo de Matusalén, creció con esta dualidad, el dolor del trabajo bajo la maldición y la gloria de la esperanza de Enoc. Esta dualidad es la esencia de la experiencia humana de la fe. Vivir en un mundo roto mientras se espera un cielo perfecto. Enoc les había mostrado que el cielo no era un concepto abstracto, sino un lugar real al que un ser humano podía ser llevado. Esta certeza cambió la forma en que enfrentaban la muerte y la vida. Ya no temían al sepulcro de la misma manera, porque sabían que Dios tenía el poder sobre el Seol. La historia de Enoc se filtró en las tradiciones de muchos pueblos antiguos, a menudo distorsionada, pero siempre conservando el núcleo de un hombre sabio que ascendió a las alturas. Pero en el linaje de la promesa, su historia se mantuvo pura, sirviendo como el combustible espiritual que alimentaría la fe de Noé cuando éste comenzara a construir el arca. Enoc, a pesar de no estar presente físicamente, fue el arquitecto espiritual de la salvación de la familia de Noé. Su vida fue el modelo de lo que significa ser un extranjero y peregrino. En la tierra, alguien cuyas raíces están en la eternidad y cuyos frutos nutren a los que todavía están en el tiempo. Desde una perspectiva teológica y espiritual, el caminar con Dios de Enoc representa el ideal más alto de la mística bíblica. No se trataba de una serie de rituales religiosos complejos o de sacrificios externos, sino de la sencillez de la presencia. En un mundo que ya estaba obsesionado con el hacer, construir ciudades, forjar armas, crear música para el deleite propio, Enoc se centró en el ser. Él entendió que antes de que el hombre pueda hacer algo para Dios, debe ser alguien con Dios. Esta lección es vital para todas las épocas. Enoc nos enseña que la espiritualidad no es un departamento de la vida, sino la atmósfera en la que toda la vida debe ocurrir. Su relación con el Creador no era un monólogo donde él presentaba una lista de peticiones, sino una comunión de voluntades. A menudo, caminar con alguien implica ir al mismo ritmo, mirar en la misma dirección y compartir el mismo destino. Enoc ajustó su paso al paso de Dios. Cuando Dios se dolía por la maldad, Enoc se dolía. Cuando Dios mostraba misericordia, Enoc era misericordioso. Esta sincronización espiritual es lo que la Biblia llama santidad. No es la ausencia de tentación, sino la presencia de una devoción superior que hace que el pecado pierda su atractivo. El conflicto interno de Enoc, por lo tanto, no era si Dios existía o no, sino cómo reflejar mejor su gloria en un mundo que la negaba. Sus pensamientos eran meditaciones constantes sobre la naturaleza de lo divino. Imaginaba la santidad de Dios como una luz inaccesible, pero que por su gracia se dejaba tocar por el corazón humilde. Esta humildad fue su mayor fuerza. A pesar de sus visiones y su conocimiento sobrenatural, Enoc nunca se exaltó a sí mismo. Seguía siendo el siervo, el caminante, el mensajero.
La intervención divina en su vida no lo convirtió en un semidios a los ojos de Dios, sino en un hijo amado. Esta perspectiva es fundamental para entender por qué fue llevado. Dios no se lleva a los orgullosos ni a los autosuficientes. Se lleva a aquellos cuyo corazón ha sido tan completamente conquistado por su amor que la tierra ya no puede retenerlos. El ambiente espiritual de su caminar estaba cargado de una expectativa gozosa. Cada día era una aventura, una nueva oportunidad de descubrir un atributo de Dios en la complejidad de una flor o en la inmensidad de una tormenta. Enoc aprendió a ver la mano de Dios en lo ordinario, transformando lo secular en sagrado. Para él, labrar el campo era tan sagrado como orar, porque lo hacía en la presencia de Dios. Esta integración total de la vida es el legado más profundo que dejó a la humanidad. Nos desafía a derribar los muros entre nuestra vida religiosa y nuestra vida cotidiana, recordándonos que Dios está tan interesado en nuestro trabajo y nuestra familia como en nuestra adoración en el templo. Enoc caminó con Dios en medio de la gente, no a pesar de ella. Su fe era pública, visible y contagiosa para los que tenían hambre de verdad. Su vida fue una invitación abierta a entrar en la misma intimidad, demostrando que la puerta del cielo está siempre entreabierta para aquel que decide caminar hacia ella con sinceridad y persistencia. El papel de Enoc como profeta de la justicia divina en una época de impunidad total es un aspecto que merece un análisis minucioso. En su tiempo, como en muchos otros periodos de la historia, parecía que los malvados prosperaban sin consecuencias. La descendencia de Caín acumulaba riquezas y poder, y la violencia era recompensada con más territorio y súbditos. En medio de este triunfalismo del mal, la voz de Enoc era una disonancia necesaria. Él no se dejó engañar por la apariencia de éxito de los impíos. Sabía que la justicia de Dios, aunque a veces parece tardar, es inexorable. Su profecía, registrada en Judas, es una de las declaraciones más severas de juicio en toda la Biblia. Al usar la palabra impío repetidamente, Enoc estaba atacando la raíz del problema, la falta de temor de Dios. La impiedad no es solo cometer actos malos, sino vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera una autoridad superior ante la cual rendir cuentas. Enoc veía la tensión entre la paciencia de Dios y la terquedad del hombre. Dios, su infinita misericordia, permitía que la humanidad viviera cientos de años, dándoles amplio espacio para el arrepentimiento. Pero la humanidad usaba esa longevidad para perfeccionar sus pecados. Enoc se sentía como una atalaya en una torre, viendo venir el desastre mientras la gente abajo celebraba y se burlaba. Sus palabras eran como brasas encendidas. No hablaba por odio, sino por una profunda lealtad a la verdad. Imagina la escena de Enoc confrontando a los tiranos de su época, a aquellos que se creían dioses porque controlaban la vida y la muerte de sus súbditos. Enoc les recordaba que venía alguien que traía consigo a sus santas decenas de millares, un ejército celestial que ningún arma de bronce o hierro podría detener. Este mensaje de un juicio universal era revolucionario. Establecía que no importa cuán poderoso sea un hombre en la tierra, hay un tribunal superior. La respuesta de la sociedad fue el endurecimiento del corazón. La tensión familiar aumentaba cada vez que Enoc regresaba de proclamar estas verdades, pues su familia sabía que él se ponía en peligro. Pero la protección de Dios sobre él era absoluta. Nadie podía tocarlo hasta que su misión terminara. Esta seguridad divina le permitía hablar con una parresia, una libertad de palabra que desconcertaba a sus enemigos. No buscaba caer bien, buscaba ser fiel. Su perspectiva espiritual le revelaba que el mal es autodestructivo. Veía que la violencia que los hombres sembraban terminaría por consumirlos. La profecía de Enoc no era solo sobre el futuro lejano de la segunda venida de Cristo, sino también sobre el juicio inmediato del diluvio. Él veía las nubes reuniéndose en el horizonte espiritual mucho antes de que la primera gota de lluvia cayera en tiempos de Noé. Su vida fue un último llamado a la cordura, una mano extendida desde el cielo antes de que las fuentes del gran abismo fueran rotas. Al ser llevado por Dios, su partida fue el punto final de su mensaje. Si no me creen a mí, crean a mi ausencia. Dios retiró a su embajador antes de declarar la guerra al pecado de la tierra. La desaparición de Enoc fue el último gran aviso profético para el mundo antiguo. Finalmente, debemos reflexionar sobre el significado cósmico de Enoc en el plan de redención.
Él es uno de los dos únicos seres humanos que han entrado en la presencia de Dios sin pasar por la puerta de la muerte física, siendo el otro el profeta Elías. Esta distinción lo coloca en una categoría única de testigos. Enoc representa a la iglesia o al pueblo de Dios que será arrebatado antes del juicio final. Su vida es una tipología de la victoria final sobre el último enemigo, que es la muerte. Enoc nos dice que la muerte no es una necesidad biológica absoluta cuando Dios decide intervenir. Él es la prueba de que el cuerpo humano puede ser transformado y glorificado en un instante. Su caminar con Dios terminó en una apoteosis de gracia. Pero más allá de lo escatológico, Enoc es un modelo de amistad con Dios. Su historia nos recuerda que el creador del universo todavía busca personas que quieran caminar con él en el fresco de la tarde de sus propias vidas. No importa cuán oscuro sea el siglo en el que vivimos, no importa cuán rodeados estemos de impiedad y duras palabras contra el Señor, todavía es posible ser un Enoc. La historia de Enoc, el hombre que Dios llevó, es un eco que nos llama a la intimidad. Nos desafía a evaluar nuestros propios pasos, con quién estamos caminando, hacia dónde nos dirigimos. La tensión de su vida terminó en una paz eterna, y su legado continúa inspirando a millones a buscar esa misma conexión. Enoc no necesitó un gran ministerio, ni escribir libros, ni conquistar naciones para ser recordado. Solo necesitó ser un amigo fiel de Dios. En esa fidelidad encontró la inmortalidad. Al pensar en Enoc, vemos a un hombre que amó tanto a Dios que el cielo ya no pudo esperar a que muriera para tenerlo. Dios simplemente decidió que, si Enoc ya vivía en el cielo emocional y espiritualmente, también debía estar allí físicamente. Que su historia impacte tu corazón hoy, recordándote que cada día que caminas en fe, estás dando pasos hacia una eternidad donde ya no habrá velos, ni sombras, ni muerte. Enoc fue el pionero de un camino que todos los creyentes recorrerán algún día, el camino de regreso al hogar del Padre. Su vida corta, en términos antediluvianos, fue la más larga en impacto, pues sigue hablando después de miles de años. Caminar con Dios es la decisión más radical que un ser humano puede tomar, y Enoc es la prueba viviente de que esa decisión tiene recompensas que superan cualquier imaginación. Su desaparición fue su mayor testimonio, y su presencia actual con el Señor es nuestra mayor esperanza. La estructura de la fe de Enoc se basaba en una premisa que a menudo olvidamos: la constancia. No se trataba de momentos de éxtasis espiritual seguidos de largos periodos de sequía emocional, sino de una disciplina diaria de reconocimiento de la soberanía divina. Imaginemos a Enoc en su mediana edad, alrededor de los 200 años, cuando la mayoría de los hombres de su tiempo estaban en la cúspide de sus ambiciones terrenales. Mientras otros planeaban cómo expandir sus territorios o mejorar sus técnicas de caza y agricultura para acumular excedentes, Enoc planeaba cómo profundizar su comprensión del carácter de Dios. Esta constancia creaba una atmósfera de estabilidad a su alrededor que atraía a los buscadores de verdad. Sus hijos y nietos veían en él una roca que no se conmovía por las crisis de la época. Ya fuera una plaga que afectara al ganado o las tensiones crecientes entre las familias que se alejaban de los mandamientos originales dados a Adán, Enoc permanecía imperturbable. Su paz no era indiferencia, era la paz de alguien que sabe que el control de todas las cosas descansa en manos competentes. Los olores de su vida diaria, el aroma del campo, el olor del pan recién horneado por su esposa, el incienso natural de la vegetación, se mezclaban con el olor fragante de su oración constante. Enoc practicaba lo que los teólogos posteriores llamarían la práctica de la presencia de Dios. No necesitaba cerrar los ojos para ver a Dios. Lo veía en la justicia que aplicaba al resolver una disputa entre vecinos, en la ternura con la que trataba a sus descendientes y en la firmeza con la que denunciaba el mal. Esta integridad total es lo que realmente significa caminar con Dios. El conflicto que enfrentaba era el desgaste de vivir en una sociedad que despreciaba lo que él más amaba. Cada día era una batalla contra la apatía espiritual. Sin embargo, su conexión con lo divino actuaba como una fuente de agua viva que se renovaba constantemente. Enoc no se cansaba de ser bueno, porque su motivación no era el reconocimiento humano, sino el agrado divino. Esta perspectiva le permitía ser un hombre de acción y de contemplación al mismo tiempo. Podía construir una casa o plantar un viñedo con la misma devoción con la que proclamaba una profecía.
La intervención de Dios en su mente le otorgaba una claridad de juicio que parecía sobrenatural. Podía discernir las intenciones ocultas de los corazones, lo que lo convertía en un consejero buscado, aunque sus consejos a menudo llevaban al arrepentimiento, algo que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Su vida era una luz que exponía las sombras, y aunque las sombras trataran de rodearlo, no podían apagarlo. Enoc entendía que su tiempo en la tierra era una preparación para algo superior, y vivía cada segundo con esa urgencia santa. No desperdiciaba palabras ni energías en lo trivial. Su enfoque era absoluto. Esta intensidad de vida es lo que eventualmente hizo que la transición al cielo fuera casi imperceptible para su espíritu, pues ya vivía más allá de las limitaciones de la carne mucho antes de ser traspuesto. Consideremos ahora el impacto de la profecía de Enoc sobre las huestes celestiales y la guerra espiritual que se libraba en los cielos durante su tiempo. Enoc no solo hablaba a los hombres, sino que sus palabras resonaban en las regiones celestiales. En un mundo donde se dice que los hijos de Dios, fueran estos ángeles caídos o la línea de Set, estaban corrompiendo el orden establecido, Enoc se erigió como un recordatorio del juicio que aguardaba a toda rebelión, ya fuera humana o angélica. Su caminar con Dios le daba acceso a una visión cósmica que pocos han poseído. Veía la realidad detrás de las apariencias. Donde otros veían a poderosos guerreros o reyes sabios, él veía almas encadenadas por la soberbia y la oscuridad. La intervención divina en sus visiones le permitía entender que la historia no es un caos sin sentido, sino una narrativa dirigida hacia un fin glorioso. Esta comprensión le daba una autoridad espiritual que hacía temblar a las fuerzas del mal. No era un hombre que peleaba con armas físicas, sino con la verdad y la santidad. Su hogar era un bastión de luz que las tinieblas no podían penetrar. La tensión en el aire era palpable cuando Enoc se ponía de pie para profetizar. Se dice que el mismo clima parecía reaccionar a su mensaje, con vientos que callaban y nubes que se detenían para que su voz pudiera ser oída por todos. No era un espectáculo, sino una manifestación de que la creación misma reconoce a los hijos de Dios. Enoc describía el ambiente del cielo, la majestad del trono, la pureza de los seres ardientes que rodean al Altísimo, la música que sostiene el universo, con una propiedad que solo puede venir de alguien que ha estado allí. Sus descripciones del juicio no eran amenazas vacías, sino descripciones de una realidad inevitable. La gente se sentía desnuda ante su palabra. Algunos, por miedo, se alejaban más hacia el pecado, intentando ahogar su conciencia. Otros se acercaban a él buscando una guía. Enoc siempre señalaba hacia Dios, nunca hacia sí mismo. Su humildad en medio de tal poder espiritual es quizás su atributo más asombroso. Sabía que él era simplemente el barro a través del cual el alfarero hablaba. Esta conciencia de su propia pequeñez en comparación con la grandeza de Dios era lo que mantenía su caminar puro. No buscaba seguidores, buscaba adoradores para el único Dios verdadero. En este sentido, Enoc fue el primer gran reformador de la historia, intentando llamar a una raza que se autodestruía de regreso a sus orígenes. Su fracaso en convertir a las masas no fue un fracaso de su mensaje, sino un testimonio de la dureza del corazón humano en tiempos de prosperidad y pecado. Sin embargo, su éxito radicó en que agrada a Dios, y ese es el único éxito que permanece en la eternidad. La despedida de Enoc de este plano fue la confirmación final de que su mensaje era del cielo, dejando una estela de asombro que ni el diluvio pudo borrar de la memoria de los sobrevivientes. El vacío dejado por Enoc tras su desaparición se convirtió en un motor de búsqueda espiritual para los pocos que quedaban con un corazón contrito. Imagina a los jóvenes de la época, aquellos que habían crecido escuchando sus advertencias, acercándose a Matusalén para preguntarle sobre el secreto de esa caminata. Matusalén, con la piel curtida por los siglos y los ojos llenos de una sabiduría melancólica, les explicaría que no había fórmulas mágicas, sino una rendición total de la voluntad. El ambiente en la comunidad de los fieles se volvió de una expectación constante. La ausencia física de Enoc era una presencia espiritual que recordaba que el cielo estaba más cerca de lo que los sentidos sugerían. La tensión política entre los clanes de Set y los de Caín se agudizó, pues los seguidores del camino de la violencia veían en la historia de Enoc una superstición peligrosa que debilitaba el espíritu guerrero de sus súbditos.
Sin embargo, no podían explicar el hecho de que un hombre respetado y conocido hubiera simplemente dejado de existir en el plano terrenal. Este misterio actuaba como un freno moral invisible. Enoch, incluso en su ausencia, seguía siendo un obstáculo para la oscuridad total. Su hogar permanecía como un símbolo de lo que la humanidad pudo haber sido y de lo que todavía podía recuperar a través de la fe. Cada objeto que Enoch tocó, cada sendero por el que caminó, se convirtió en un recordatorio de la santidad. La intervención divina que lo llevó no fue un evento aislado, sino el clímax de una vida donde lo sobrenatural se había vuelto natural. Sus pensamientos, transmitidos por tradición oral a través de su hijo, hablaban de un Dios que no se deleita en la muerte del impío, sino en que éste se aparte de su mal camino y viva. Esta veta de misericordia en medio de un mensaje de juicio era lo que hacía que el legado de Enoch fuera tan impactante. Él no odiaba al mundo, amaba a Dios por encima del mundo, y ese orden de afectos era la clave de su trascendencia. La relación entre el tiempo y la eternidad en la vida de Enoch es un tema que fascina a los teólogos. Vivir 365 años en una época donde los hombres vivían casi 1000 es una señal de plenitud espiritual más que cronológica. Enoch completó su ciclo de aprendizaje terrenal más rápido que sus ancestros porque su enfoque era unidireccional. No se distraía con las ambiciones secundarias de la vida. Su mente era un santuario donde la palabra de Dios era meditada día y noche. El conflicto que esto generaba con la cultura circundante era inevitable. Mientras el mundo gritaba sobre el progreso y la conquista, Enoch susurraba sobre la humildad y el retorno al Edén. La perspectiva divina le revelaba que la verdadera conquista no es la de tierras extrañas, sino la del propio corazón rebelde. Describe el ambiente de sus visiones como una inmersión en una luz que no lastima, sino que sana, un conocimiento que no infla el ego, sino que postra el alma en adoración. Enoch entendía que el pecado es, en esencia, una distorsión de la visión, y su caminar con Dios le había devuelto la vista original. Veía la creación con los ojos de un hijo que reconoce la caligrafía de su padre en cada hoja y en cada estrella. Esta claridad de percepción le daba una ventaja emocional sobre sus contemporáneos. Mientras ellos vivían en el temor constante de perder sus posesiones o sus vidas en las guerras tribales, Enoch vivía en la seguridad de que su verdadera herencia estaba segura en los cielos. Su traslación fue simplemente la alineación final de su realidad física con su realidad espiritual. Había caminado tanto hacia Dios que un día simplemente cruzó la puerta y no regresó. El impacto de Enoch en la estructura familiar fue el cimiento de la supervivencia humana a través del diluvio. Su hijo Matusalén y su nieto Lamec no fueron hombres ordinarios, fueron los guardianes de una antorcha que Enoch encendió. La disciplina de la oración y el estudio de las tradiciones sagradas que Enoch instauró en su hogar crearon una burbuja de justicia en medio de un océano de iniquidad. Imagina a Noé, siendo un niño, sentado a los pies de Matusalén, escuchando los detalles exactos de cómo su bisabuelo describía el trono de Dios. Esas imágenes se grabaron en su alma y le dieron la fuerza para resistir la presión social de su propia generación. El conflicto familiar no era entre ellos, sino contra el sistema mundial que intentaba absorberlos. El ambiente del hogar de los descendientes de Enoch olía a sacrificio, a hierbas aromáticas y a la frescura de una conciencia limpia. La intervención divina en la vida de Enoch les dio una prueba empírica de que Dios recompensa a los que le buscan. No era una fe basada solo en historias antiguas, sino en un evento contemporáneo que desafiaba la lógica. Esta seguridad es lo que permitió a Noé construir un arca bajo el sol ardiente, sin nubes de lluvia a la vista, porque la palabra de Dios que había llevado a Enoch era más real para él que el clima mismo. Enoch fue el precursor de la salvación por la fe, demostrando que la confianza absoluta en el invisible produce resultados visibles y eternos. Su vida fue el plano espiritual sobre el cual Noé construyó la estructura física del arca. La soledad de Enoch en sus últimos años en la tierra debe ser entendida como una soledad de comunión, no de aislamiento. A medida que se acercaba el momento de su traslación, sus interacciones con el mundo exterior se volvieron más breves pero más intensas. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un peso eterno. La gente sentía que, al hablar con él, se encontraban ante un umbral entre dos mundos.
El conflicto espiritual se manifestaba en la forma en que los impíos evitaban su mirada, pues sentían que Enoc veía directamente a través de sus máscaras de hipocresía. Sin embargo, su corazón estaba lleno de una valentía interna que no nacía de la arrogancia, sino de la seguridad de su llamado. Dios lo preparaba para la transición, eliminando gradualmente sus lazos con lo temporal. Sus pensamientos estaban menos ocupados con las cosechas y más con la cosecha de las almas para la eternidad. El ambiente espiritual a su alrededor era denso, como si el aire mismo estuviera saturado de la presencia de ángeles. Enoc caminaba por los campos con una sonrisa que desconcertaba a los transeúntes. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto glorioso. Su perspectiva espiritual le permitiría ver el fin de todas las cosas y aún así mantener la esperanza. Sabía que aunque el mundo sería juzgado por agua, la promesa de Dios de restaurar todas las cosas permanecía firme. Esta dualidad de juicio y esperanza es el corazón del mensaje profético que Enoc personificó hasta su último aliento terrenal. El misterio de la transposición de Enoc sigue siendo un recordatorio de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y no al revés. Dios, al llevarse a Enoc, rompió el protocolo de la muerte para recordarnos nuestro destino original, la inmortalidad en su presencia. El conflicto entre la carne, que clama por el polvo, y el espíritu, que clama por el cielo, fue resuelto en Enoc a favor del espíritu. Su vida fue un experimento divino de lo que sucede cuando un ser humano se rinde al 100%. Describe el ambiente del momento final como una sinfonía de silencio donde la voz de Dios dijo simplemente: «Ven más arriba». Enoc no dejó atrás un cadáver, pero dejó un legado de luz que ni siquiera los miles de años de historia han podido oscurecer. Su desaparición fue una protesta contra la victoria aparente de la muerte. La tensión política y familiar que rodeó su búsqueda física después de su partida se transformó, con el tiempo, en una reverencia sagrada. El nombre de Enoc se convirtió en sinónimo de intimidad con lo divino. La intervención de Dios en su caso no fue un acto de favoritismo, sino una demostración del potencial que tiene cualquier alma que decida caminar en la misma dirección que su Creador. Enoc nos enseña que el cielo no es un destino lejano, sino una realidad presente para aquellos que han aprendido a caminar con el Rey de ese reino. Sus pensamientos finales en la tierra no fueron de miedo, sino de una curiosidad santa y un amor consumidor. Cruzó el velo y por primera vez vio cara a cara a aquel a quien había amado en las sombras. La entrada de Enoc en la dimensión celestial marca un hito en la narrativa del cosmos. Al ser el primer humano en cruzar el umbral sin pasar por la disolución de la muerte, su llegada a las cortes divinas fue un evento de júbilo angélico. Imagina el contraste. Un hombre acostumbrado al polvo de la tierra, al calor del sol de oriente y al peso de un cuerpo mortal, de repente se encuentra envuelto en una luz que tiene sustancia y una música que tiene color. Su cuerpo, transformado instantáneamente, ya no sentía la fatiga ni el peso de los años. El conflicto de la mortalidad había sido derrotado por la gracia. Enoc, el caminante, se encontraba ahora en la ciudad de Dios, el lugar sobre el cual había profetizado y por el cual había suspirado durante 3 siglos. El ambiente allí era la culminación de todo lo que él había sentido en sus momentos de oración profunda en la tierra. No era un lugar extraño para él, porque su corazón ya había habitado allí mucho antes que sus pies. La perspectiva espiritual de Enoc se expandió infinitamente. Ahora entendía con claridad meridiana los porqués de la historia humana, la profundidad del amor de Dios y la necesidad absoluta de su justicia. Dios lo recibió no como a un extraño, sino como a un amigo íntimo que finalmente ha llegado a casa después de un largo viaje por un país hostil. Esta acogida divina es la recompensa última para cualquier caminante de la fe. Mientras Enoc exploraba las maravillas de la eternidad, en la tierra su nombre comenzaba a grabarse en la memoria de los justos como el estándar de la piedad. La tensión política de su tiempo, marcada por la tiranía de los fuertes sobre los débiles, se encontró con una leyenda que no podían aplastar. Los reyes antediluvianos, en sus palacios de piedra tallada, temblaban al escuchar que un hombre de Dios había sido arrebatado por el mismo Todopoderoso. Este hecho cuestionaba su propio poder y su mortalidad inminente. La intervención divina en la vida de Enoc fue un golpe psicológico contra el sistema de maldad de la época.
En el ámbito familiar, Matusalén se convirtió en el custodio de las visiones de su padre. Se dice que Enoc dejó registros, escritos o transmitidos con una precisión mnemotécnica asombrosa, que detallaban el curso de la historia hasta el fin de los tiempos. Estos pensamientos de Enoc, centrados en el Mesías venidero y en la restauración del paraíso, mantenían encendida la llama de la esperanza en un mundo que se precipitaba hacia el abismo. El ambiente espiritual entre los fieles era de una vigilancia sobria. Sabían que si Dios había tomado a Enoc, era porque algo grande y terrible estaba por ocurrir en la tierra. La paz interna de la familia de Enoc era un contraste violento con la ansiedad del resto del mundo, demostrando que la fe proporciona un ancla que ninguna tormenta puede arrancar. La figura de Enoc como intercesor o testigo en las cortes celestiales es una idea que ha permeado muchas tradiciones antiguas. Aunque el texto bíblico es sobrio, la implicación es profunda. Un hombre está en el cielo representando la posibilidad de redención para su raza. El conflicto original del Edén, donde el hombre huyó de la presencia de Dios, es revertido en Enoc, quien buscó esa presencia hasta que fue absorbido por ella. Su vida es una respuesta directa a la caída de Adán. En el cielo, Enoc no es un espectador pasivo, sino un testimonio vivo de la eficacia de la gracia divina operando en un mundo caído. El ambiente de su existencia celestial es uno de crecimiento continuo en el conocimiento de Dios. Si en la tierra su caminar con Dios fue íntimo, en el cielo es una unión inefable. La perspectiva divina que ahora posee le permite ver la interconectividad de todas las vidas fieles a través de los siglos. Ve cómo su propio caminar influenciaría a Abraham, a Moses, a David y finalmente a los creyentes de la era moderna que buscan a Dios en medio de un mundo secularizado. Su valentía interna, que lo mantuvo firme frente a los gigantes de su tiempo, ahora se ha transformado en una adoración perpetua. Enoc es el recordatorio de que nuestro destino no es el cementerio, sino el trono. La soledad que Enoc pudo haber sentido en la tierra, al ser tan diferente de sus contemporáneos, fue recompensada con la compañía de la Asamblea Universal de los Santos y Ángeles. Imagina el diálogo entre Enoc y los seres celestiales sobre la condición humana. Él, que conoció el olor de la lluvia y el sabor del pan, podía dar testimonio de la lucha de la fe en un mundo material. El conflicto entre lo invisible y lo visible se desvanece en su experiencia. El ambiente espiritual que lo rodea ahora es de una armonía perfecta, donde cada pensamiento está alineado con la verdad absoluta. La intervención de Dios al llevarlo fue un acto de preservación. Dios lo escondió en su propia presencia. Los pensamientos de Enoc ahora están libres de la carga del pecado y de la tristeza por la maldad humana. Su perspectiva es de un triunfo absoluto. Él ve el final desde el principio y sabe que la victoria de Dios es segura. Esta seguridad emocional es lo que él intentó transmitir a sus hijos en la tierra, que Dios es digno de confianza incluso cuando las nubes del juicio se oscurecen. Enoc, en su estado glorificado, sigue siendo un modelo de lo que la humanidad está llamada a ser, una criatura en perfecta sintonía con su Creador, moviéndose en un ritmo de amor y obediencia que trasciende el tiempo y el espacio. El legado de Enoc es también una lección sobre la importancia de la herencia espiritual sobre la material. No dejó tierras, ejércitos ni monumentos de piedra, dejó un camino trazado en el espíritu. El conflicto de su vida fue contra la tendencia humana de echar raíces demasiado profundas en un suelo que está bajo maldición. Enoc vivió con las maletas espirituales siempre listas. Su ambiente familiar fue una escuela de desapego saludable y de apego divino. La intervención de Dios en su vida demostró que lo más valioso que un hombre puede poseer es su relación con el Eterno. Sus pensamientos, filtrados a través de las generaciones hasta nosotros, nos instan a no conformarnos con las migajas de este mundo cuando tenemos un banquete preparado en el reino. La tensión política de su tiempo, que buscaba la gloria humana, terminó en las aguas del diluvio, pero la gloria de Enoc permanece intacta. Su perspectiva espiritual nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza física o en la astucia política, sino en la pureza de corazón que permite ver a Dios. Enoc fue el primer hombre en demostrar que la santidad es el camino más rápido hacia la libertad total.
Su vida es un grito silencioso que atraviesa los milenios, llamándonos a salir de la mediocridad espiritual y a atrevernos a caminar tan cerca de Dios que el mundo pierda su agarre sobre nosotros. A medida que nos acercamos a la conclusión de su historia terrenal, debemos visualizar el impacto eterno de su breve, según los estándares de entonces, estadía entre los hombres. Enoc fue un paréntesis de gracia en un capítulo de juicio. El conflicto que él resolvió fue el de la distancia entre Dios y el hombre. Él acortó esa distancia un paso a la vez, un día a la vez, durante 365 años. El ambiente espiritual de su vida era de una sencillez sublime. No necesitaba grandes templos. Su templo era su corazón, y la catedral era la naturaleza misma. La intervención de Dios al traspasarlo fue la firma de aprobación sobre esa forma de vida. Sus pensamientos finales en este plano fueron probablemente de una gratitud abrumadora por haber sido permitido conocer al Creador de una manera tan personal. Su perspectiva espiritual ahora abarca la totalidad del plan de salvación, viendo cómo su propia traslación prefiguraba el rapto de la Iglesia y la victoria final sobre la muerte en la resurrección. Enoc es el testimonio de que Dios no es un espectador lejano de nuestras luchas, sino un compañero que desea llevarnos de la mano. Su valentía interna es nuestra inspiración para enfrentar los gigantes de nuestra propia generación con la misma paz y la misma fe. La influencia de Enoc en la literatura y el pensamiento judío y cristiano posterior es inabarcable. Aunque muchos de los libros que llevan su nombre son apócrifos, el hecho de que su figura despertara tanta curiosidad y escritos subraya su importancia única. El conflicto que él representó entre el conocimiento divino y la sabiduría mundana sigue vigente. El ambiente espiritual que generó su historia es de una búsqueda de los misterios de Dios. La intervención divina en su vida no fue para ocultar la verdad, sino para revelarla a través de un hombre fiel. Sus pensamientos, según las tradiciones, incluían el calendario de las fiestas de Dios y el orden de los cielos, sugiriendo que la verdadera ciencia comienza con el temor de Jehová. Su perspectiva espiritual nos invita a mirar hacia arriba, más allá de los problemas inmediatos, hacia el orden eterno que gobierna todas las cosas. Enoc es el recordatorio de que el hombre fue hecho para la luz, no para las tinieblas, para la sabiduría, no para la ignorancia, para la vida, no para la muerte. Su caminar con Dios fue una educación continua en las realidades del espíritu, una que lo preparó para ser un ciudadano del cielo mucho antes de ser trasladado allí. Consideremos el silencio de Enoc como una forma de comunicación poderosa. No se registran largos discursos suyos, aparte de su profecía central. Su vida misma era el mensaje. El conflicto de la elocuencia humana versus la autoridad divina se resolvió en él a través de la presencia. El ambiente de su vida era de una calma que gritaba en medio del ruido del pecado. La intervención de Dios al llevarlo fue la exclamación final de ese mensaje silencioso. Sus pensamientos eran oraciones sin palabras, una alineación constante de su voluntad con la de su Padre. Esta perspectiva espiritual nos desafía a evaluar cuánto de nuestra propia religión es ruido y cuánto es verdadera comunión. Enoc no buscó fama, pero la eternidad lo conoce por su nombre. Su valentía interna le permitió ser nadie en el mundo para ser alguien ante Dios. Esta es la verdadera ambición del alma redimida. Al final, lo que importó no fue cuánto dijo Enoc, sino con quién caminó mientras lo decía. Su historia es una invitación a la quietud, a la escucha y a la obediencia radical que nace de amar a Dios por encima de todas las cosas. La partida de Enoc dejó una marca indeleble en la geografía espiritual de la tierra. Se dice que el lugar desde donde fue llevado conservó una atmósfera de paz por generaciones. El conflicto entre lo sagrado y lo profano encontró en ese sitio un testimonio físico de la victoria de lo sagrado. El ambiente allí recordaba que la tierra es el estrado de los pies de Dios y que el cielo está a solo un suspiro de distancia para el fiel. La intervención de Dios en ese lugar específico santificó el concepto del caminar diario. Los pensamientos de Enoc, impregnados en la memoria de su familia, recordaban que no hay lugar demasiado ordinario para un encuentro extraordinario con el Creador. Su perspectiva espiritual transformó lo común en divino. Enoc nos enseña que no necesitamos subir a montañas sagradas para encontrar a Dios. Él camina con nosotros en los valles de nuestra rutina si estamos dispuestos a darle nuestra mano.
Su valentía interna fue la de vivir una vida extraordinaria en circunstancias ordinarias, demostrando que la verdadera grandeza es la fidelidad en lo pequeño. Al reflexionar sobre Enoc y su hijo Matusalén, vemos la paciencia de Dios manifestada en el tiempo. Matusalén vivió más que nadie, porque Dios quería extender el tiempo de gracia que la vida de Enoc había inaugurado. El conflicto entre la justicia inminente y la misericordia paciente se libró en los años de esta familia. El ambiente espiritual era de una urgencia contenida. La intervención de Dios al llevarse a Enoc fue el primer aviso, y la longevidad de Matusalén fue el último. Los pensamientos de Enoc sobre el juicio final no eran para asustar, sino para salvar. Su perspectiva espiritual era de un amor que advierte del peligro. Enoc no quería que nadie pereciera, y su vida fue una intercesión viviente por su generación. Su valentía interna para predicar lo impopular fue el mayor acto de amor que pudo realizar. Al final, la historia de Enoc es la historia del corazón de Dios, buscando un amigo entre los hombres, y encontrando en este patriarca a alguien que estuvo dispuesto a caminar hasta el final del mundo y más allá para no soltar su mano. Llegamos al final de este recorrido por la vida del séptimo desde Adán. Enoc, el hombre que desapareció porque Dios se lo llevó, sigue siendo el faro más brillante de la era antediluviana. El conflicto de su existencia, vivir en la carne pero caminar en el espíritu, es el mismo conflicto que enfrentamos nosotros hoy. El ambiente de su legado es una invitación a la trascendencia. La intervención divina en su historia no es un mito antiguo, sino una promesa futura para todos los que comparten su fe. Sus pensamientos ahora resuenan en las cortes celestiales y su perspectiva espiritual es nuestra guía en estos tiempos de oscuridad creciente. Enoc nos dice que el final del camino para el creyente no es la tumba, sino la gloria. Su valentía interna, su paz inquebrantable y su comunión ininterrumpida son posibles para nosotros también. Caminar con Dios es la aventura más grande que el ser humano puede emprender, una que comienza en el polvo de la tierra y termina en el esplendor del cielo. Enoc dio el primer paso, y hoy su historia nos invita a dar el nuestro, con la certeza de que aquel que lo llevó a él también nos llevará a nosotros a casa. La historia de Enoc es mucho más que un dato curioso en las genealogías del Génesis. Es el testimonio rugiente de que una vida de intimidad con el Creador puede romper las cadenas de la mortalidad y desafiar las leyes de un mundo caído. Hemos visto cómo este hombre, en medio de una generación que se hundía en la violencia y el olvido de lo sagrado, eligió marcar un ritmo diferente con sus pasos, alineando su corazón con los latidos de la eternidad. Enoc nos enseña que el secreto para no ser consumidos por la oscuridad de nuestra época no es el aislamiento, sino la comunión. No es la fuerza humana, sino la dependencia divina. Su traslación al cielo sin ver muerte es la garantía de que Dios honra por encima de todo a aquellos que lo buscan con sinceridad absoluta. Hoy, el eco de su caminata nos desafía a preguntarnos: ¿estamos viviendo para este mundo que se desvanece o estamos cultivando una amistad con Dios que nos preparará para el hogar eterno? Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón con la vida de este patriarca, escribe en los comentarios: caminaré con Dios por siempre. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video para que más almas encuentren esperanza en estas historias sagradas. Te recomendamos ver el siguiente video que aparece en pantalla para seguir profundizando en la palabra. Que la paz de Dios que estuvo con Enoc te acompañe en cada uno de tus pasos. Bendiciones y hasta pronto.